en cuanto al diseño. Entonces, eso tienen que dominar porque el siguiente semestre ya son sistemas escala y las configuraciones son un poquito más largas, más metódicas son. Entonces, esto sí o sí tienen que dominar porque hasta que no se solucione la situación de la pandemia no vamos a poder tener clases virtuales, clases presenciales y eso es terrible porque no se sabe hasta cuándo va a durar esto. Según el Ministerio de Educación, ha dicho una tentativa por octubre, finales de octubre ya vamos a poder a las clases. Pero en España, que ha pasado la pandemia, ni siquiera ahí están seguros de que va a empezar las clases en octubre, las presenciales. Entonces nos estaremos abocando a lo seguro que va a ser la comunicación virtual mediante este medio y las transferencias y programaciones a través de desde la computadora de su casa a los tableros que tengo aquí en el laboratorio. Es la única forma de que pueden hacer práctica porque simulación, han visto que en la simulación todo da, pero en la vida real, cuando ya activas con pulsadores físicos, no da. Y eso es porque ustedes están fallando en la declaración, ni siquiera en la programación, en la declaración de sus entradas, nada más. Y cuando vayan a la industria, la programación, como les digo, no falla. La programación no puede fallar. ¿Por qué? Porque una vez que tú haces la programación, lo metes en el programa, eso se guarda en su memoria y esa memoria por ningún motivo llega a alterarse ni por virus, ni por agentes externos, ni por reinstalación a modo fábrica, no se reinstala. Entonces, por eso les digo, con la experiencia de los trabajos que hacemos, el, el, la programación, la configuración inicial del PLC que se le da no falla. Lo que sí falla son los dispositivos de entrada, dispositivos de salida, preaccionadores, accionadores. Eso es lo que falla, nada más. Así que tienen que aprender por eso a dominar bien la parte de la declaración de sus variables de entradas salidas. Eso es importante que aprendan a dominar, ¿ya? Como han visto, las fallas normalmente se dan por una mala declaración o el pulsador equivocado. En la industria van a ver que es así. Bien, entonces, para empezar vamos a hacer un ejercicio sencillo, así para ir calentando. Y vamos a transferirlo al PLC para que vean ustedes, para que vean cómo se pueden ir haciendo. Ya vamos a empezar con el primer ejercicio, les voy a mostrar ahorita. Bien, vamos a hacer un arranque sencillo, vamos a realizar un arranque de un motor trifásico, el arranque estrella delta, ¿sí? El arranque estrella delta de un motor trifásico, como ustedes saben, tiene tres contactores. Un contactor principal, el contactor principal va a meter la energía hacia las bobinas de entrada y otro contactor, las bobinas de salida, va a ponerlo en estrella. Eso durante un tiempo hasta que agarre el 80% de la velocidad nominal del motor. Llegado a ese tiempo, que se calcula con un tacómetro, tiene que pasar a conectarse en delta, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aparentemente todo parece sencillo y lo es. Y vamos a empezar a hacer la configuración entonces para ver cómo nos sale. Abrimos el Logosoft, el V8, venimos a la configuración ladder. Les vuelvo a recalcar que utilizamos el lenguaje ladder porque es universal. Todos los PLCs que conocen ustedes, que han visto,
que van a ver en la industria manejan este lenguaje ladder porque es sencillo de manejar y es muy fácil de poder interpretar. La simbología es la misma, la declaración nomás son diferentes. Bien, en este caso vamos a hacer uso del set reset, que es el que más, el que menos complicaciones trae porque te permite simplificar lo que es el autoenclavamiento. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta que la entrada 1 es normalmente cerrado en el tablero y la entrada 2 son abiertos. Bien, para dar inicio al proceso del PLC vamos a usar un set reset. La entrada 2 le va a dar pulso a set para que empiece a iniciar el proceso, y cuando necesitemos cortar el proceso en cualquier etapa, el interruptor I1, que es el pulsor de parada, va a ser el encargado de detener el proceso. ¿Sí? Para que el proceso dependa de que este contacto se active primero, voy a utilizar un contacto normalmente abierto de esta función. Así, cuando esto se active, recién empiece todo mi proceso. Entonces me vengo aquí y voy a usar la función especial de relé autoenclavador. Con esto lo que estoy haciendo es garantizar de que todo el proceso que voy a ir realizando en esta parte va a funcionar únicamente cuando esta función encienda. ¿Sí? Si deseo apagarlo, no importa si está en la segunda, tercera, cuarta etapa de la proyección de mi programa, si yo presiono este apagado del tablero, se va a desconectar esta función, y como todo está dependiendo de este contacto, todito se va a apagar, no importa en qué etapa esté. Entonces con eso ya garantizo de que en cualquier parte del proceso voy a detener el funcionamiento del proceso. Bien, como tiene que depender de este contacto todo, a partir de aquí voy a ir elaborando los arranques. Bien, entonces como primera acción tiene que arrancar la alimentación entradas, ¿sí? Después tiene que funcionar la bobina Q3, que le vamos a llamar el arranque en estrella. Muy bien, vamos a ponerlo ahí. Eso va a ser el arranque en estrella, y el Q2 va a llegar a ser nuestro cambio hacia el arranque delta. Ni bien se encienda, estos dos deberían arrancar inicialmente: la alimentación y la conexión en estrella. Bien, vamos a hacer a ver paso por paso. Listo. Con eso ya hemos garantizado de que arranque el motor en estrella. Pero para que el motor pase a delta necesitamos que sí o sí se encienda un temporizador que me permita cortar el funcionamiento del Q3 y dar el paso al delta. Entonces voy a usar un temporizador con retardo a la conexión. Este es el más utilizado. En procesos industriales este es el que más se utiliza. Muy bien. Y como esto tiene que encender a la misma vez que los demás, voy a hacer que dependa directamente de este contacto. Muy bien, ya tenemos ahí esas configuraciones. Y con esto ya hemos garantizado de que arranque el motor en estrella. Digamos que va a tardar 5 segundos en alcanzar el 80% de su velocidad nominal en estrella y tiene que pasar a delta. Entonces, para cortar el proceso de la configuración estrella que está aquí, voy a conectar un contacto. Y si yo quiero quitar energía a cualquier contacto de salida, tengo que conectarlo en serie. Entonces, voy a utilizar un contacto normalmente cerrado aquí
que cuando empiece a funcionar todo, se encienda Q1, Q3, el temporizador, y cuando se cumple el tiempo, ese contacto cerrado llegue a abrirse. ¿No es cierto? Bien, voy a utilizar aquí un contacto normalmente cerrado. Entonces, este contacto normalmente cerrado debe pertenecer al temporizador con retardo a la conexión, al TC02. Muy bien, voy a conectarlo aquí. Listo. Con esto estoy garantizando de que pasado el tiempo que estoy configurando, este temporizador va a abrirse y el Q3 va a dejar de funcionar. Pero cuando la estrella deje de funcionar, tiene que entrar a funcionar el delta, ¿no es cierto? Una vez que sucede eso, el motor ya va a estar en la conexión delta. Pero aquí es necesario aclarar esto, como ya conocen ustedes, en lo que hacíamos en automatismos 2 es para que no se encuentren tanto el estrella con el delta, lo que hacíamos era cruzar los contactos, ¿no es cierto? Cruzábamos los contactos del Q3 y del Q2 para que estos no lleguen a llegar a tener un contacto por la corriente remanente que tienen los contactores. Entonces, en este caso del PLC, la velocidad de acción está en milisegundos. Entonces, si cruzamos los contactos, vamos a cometer el error de que el Q2 y el Q3 se van a encontrar. En el estrella y el delta en algún momento se van a encontrar y va a haber un cortocircuito. En esos casos, lo que tenemos que hacer es darle un tiempo de por lo menos medio segundo para que salga de servicio el contactor Q3 y entre el Q2. Así garantizamos de que no se van a encontrar uno saliendo de servicio y el otro entrando en servicio, porque para hacer el estrella puenteamos las tres líneas de la salida y eso provocaría en delta un cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un contacto normalmente abierto que va a pertenecer al temporizador. Ok, al temporizador 2. Y para darle ese medio segundo de retardo, para que no se encuentren las bobinas, voy a utilizar un temporizador 3. A ver, este hemos dicho que va a estar en tiempo segundos, le vamos a dar 5 segundos. Y aquí hemos dicho que le vamos a dar un segundo, le daremos para que se note. Bien. En ese caso, después de que se active el temporizador 3, pase medio segundito, recién debería activarse el contacto del delta. Entonces vengo aquí y lo asocio con el temporizador 3 y con eso ya me he librado de que pueda haber un cortocircuito en mi sistema. Muy bien, así de sencillo hemos hecho un arranque estrella delta. Ahora sí nos toca probar. Bien, venimos aquí, ponemos simulación. No nos olvidemos que aquí en parámetros de simulación tengo el I1 por normalmente cerrado. El I2 es un pulsador normalmente abierto. Y vamos a ver si nos simula. Damos inicio. Arranca el alimentador de entradas y el Q3. Antes de hacer el cambio entre Q3 y Q2 hay un tiempito que han visto que espera para hacer la transición. Eso es para evitar que se encuentren el Q3 con el Q2, porque si se encuentran hacen cortocircuito. Bien. ¿Se entiende, muchachos, lo que hemos hecho? No más.
Bien, ahora sí nos falta ver la parte física, entonces voy a transferir el programa, vengo aquí. Como las computadoras ya las hemos configurado anteriormente, viniendo a centro de redes, Ethernet, colocando el IP, lo único que van a hacer ustedes el sábado que va a hacer su examen es venir aquí, descargan el programa que ya han realizado, lo único que van a hacer es clic izquierdo ahí, actualizar para ver qué PLC está conectado. Me dice que es este PLC, escojo el PLC, le digo probar, todo está bien, me dice, y le voy a decir aceptar. ¿Sí? Y una vez si he transferido el archivo correctamente, el PLC me tiene que indicar con la pantalla de iluminación que tiene, me tiene que indicar, como observan ahí ustedes. Ahorita está encendido el PLC, no lo he tocado. Se ha encendido porque ha recibido el archivo, y como ha recibido el archivo es como darle una nueva configuración o sacarlo de su estado en reposo. Entonces, según el programa que hemos hecho, cuando nosotros presionemos el I2 debería arrancar el Q1 y el Q3. Posteriormente, el Q3 sale de servicio, se espera un segundito para que entre el Q2, que es el arranque en delta. Venimos entonces, hacemos la prueba, vemos ahí está el Q1, Q3, espera un segundito y recién pasa a la dimensión Q2. Para reiniciar el proceso, en caso de que esté realizando el proceso y digamos hay una emergencia, en cualquier etapa puedo cortar con el pulsador de parado. Bien. No se ve nada, profe. Chocó. Ahorita en Google Meet me ven o no? No, no veo nada, profe. En Google Meet ahorita estoy transmitiendo. Ahorita te estoy mandando un saludo, Choco. ¿Estás en Google Meet? Sí, profe. ¿Y los demás ven o no? Sí, profe, te veo. ¿Han visto la simulación, no es cierto? No, Sí, profe. Ya, a la parte del video te vas a ir, Choco, en Google Meet hay una pantalla principal, ahí estoy mostrándoles todo con la cámara que tengo aquí. Ahorita me ven frente a su pantalla, entonces lo que he hecho es alejarme de la pantalla para que puedan ver la activación de los indicadores que hemos transferido a este PLC. Una vez más les voy a mostrar, a ver, presionando Q2 y 2, perdón, va a arrancar según el programa, ¿no es cierto? Está arrancando Q1 con Q3. Se apaga Q3, espera un segundo y hace la transferencia al Q2 para el arranque del en delta. Bien, con I1 apago todo el proceso. Muy bien, bien, muchachos, ahora sí, vamos a hacer el segundo ejercicio. ¿Me escuchan todos? ¿Está todo normal? Sí, profe, se escucha. Todo normal, profe. Ya, seguimos entonces. Ya, vamos a empezar con otro ejercicio. A ver, el segundo. El segundo dice...
Venimos acá. Vamos a realizar la inversión de giro de un motor trifásico. Eso es más sencillo. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Abrimos una nueva pestaña. Nombre del programa. Inversión giro motor trifásico. Muy bien, configuramos para que sea en ladder. Ya. Para hacer la inversión de giro, nosotros tenemos que realizar el autoenclavamiento y bloquear para que el otro botón no active el sentido contrario. Si se activa el sentido contrario mientras está en un sentido activo, va a haber un cortocircuito. Eso se puede conseguir cruzando los contactos cerrados de las salidas de los Qs. ¿Sí? Entonces, utilizando set reset, que es lo más fácil que les repito que se puede hacer, vamos a empezar utilizando dos set resets. Un set reset que le vamos a llamar giro horario, y otro set reset que lo vamos a llamar el giro antihorario. Listo. Entonces, el sentido horario va a activarse con un pulsador de la entrada I2, y para el sentido antihorario con una entrada I3. Y para apagar sabemos que es nuestro pulsador de entrada I1. Listo. Lo bueno del PLC es que puedo repetir los programas, las entradas, las veces que necesite, y me van a funcionar sin ningún inconveniente. Bien. Lo único que tengo que hacer es conectar. Con esto acá, con esto acá, con esto acá. Listo. Con esto lo que estoy haciendo es arrancar el sentido horario con el I2 y cortar con el I1. Arrancar el giro antihorario con el I3 y cortar con el I1. Profe, no se le ve la computadora solo a usted. Estaba bien. Sí, profe, se ve normal. Ahora a ver. Ahora. ¿Qué tal? ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí. entonces lo que estamos haciendo es declarar una entrada I1, una entrada I2 para encender el sentido horario, y la entrada I1 como es el de parada para detener, I3 para el antihorario y el I1 para detener el proceso. Bien, León, déjate de hacer la pasada. vamos a utilizar la función especial del set reset 1 para hacer el arranque del sentido de esta bobina del Q1, que va a ser el sentido horario, y un contacto normalmente abierto para la función especial 2 giro antihorario para arrancar la bobina del motor antihorario. Ok, bien, hasta aquí todo bien. Si nosotros conectamos de forma directa va a funcionar. El problema va a ser que si accidentalmente se presiona el I2 y después el I3, van a enclavar a ambos. Para evitar eso, lo que tenemos que hacer es conectar un contacto
en serie para poder sacar de servicio a la otra salida. Entonces, como han podido ver, si tú quieres sacar de servicio o quieres inhabilitar alguna función, alguna salida, tienes que conectar un contacto normalmente cerrado, que cuando es normalmente cerrado, llegue a abrirse, te inhabilite esa opción. En este caso, los contactos que se colocan para sacar de servicio, para bloquear algún funcionamiento, para evitar que se crucen, son contactos en serie. La particularidad de la conexión serie es que basta que alguno de los dispositivos que esté conectado en serie, cualquiera de ellos, se abre, ya no funciona. ¿Sí? Entonces, como queremos sacar de servicio de forma cruzada, vamos a conectar un contacto normalmente cerrado en serie. Entonces, cuando ustedes necesiten sacar de servicio alguna máquina, alguna salida, tienen que colocar un contacto normalmente cerrado a esa salida para que salga de servicio. En este caso, un contacto cerrado de la bobina Q2, porque cuando el Q2 se encienda, esto se abra y no me deje activarlo. Lo mismo, un contacto cerrado en serie para que cuando este se active, este se abra y ya no encienda el Q2. El Q1 aquí está. Ok. Muy bien. Lo único que tengo que hacer entonces es... Listo. Ok, ok. Muy bien. Voy a hacer la simulación. Ejecuto la simulación. El I1 sabemos que es pulsador normalmente cerrado. El I2 es un pulsador normalmente abierto. El I3 es un pulsador normalmente abierto. Muy bien. Entonces, presionando I2 está girando en sentido horario. Si presiono I3 no debería activar el otro sentido. Y está correcto, no activa. Quito de servicio y voy a activar el sentido antihorario y el sentido horario no activa. Listo, he verificado que está correctamente declarado. Mi entrada 1 está cerrado, mi entrada 2 abierto, mi entrada 3 abierto. Entonces lo que voy a hacer es transferir este programa a mi PLC. Les repito, lo único que van a hacer ustedes para transferir de forma remota de sus casas, de Google Drive, vacían su archivo a esta computadora que están viendo. Después de simular, agarran esta opción, PC a logo. Esa es la opción que tienen que utilizar para transferir el archivo. Voy a utilizar PC a logo. Me va a pedir que identifique cuál es el IP para saber qué PLC está conectado a mi red. Actualizar. Ahí me dice conectando con dispositivo y me va a decir qué dispositivo está conectado. El 192 y 161.2. Escojo ese, le digo probar, aceptar, le pongo sí, sí, y ustedes van a observar que cuando el programa se ha transferido correctamente, pueden observar aquí. Pueden observar aquí en la pantalla que el PLC automáticamente ha encendido una luz. Eso significa que el programa ya ha ingresado y que se está actualizando el software de funcionamiento. ¿Sí? Bien, entonces el proceso que nosotros hemos transferido indica que con el pulsador I2 se enciende la salida Q1, que es el sentido horario. Empieza a girar el motor en sentido horario. Si por alguna razón llega a activarse la entrada I3, no debería activarse el sentido antihorario. Como pueden ver, no se activa. Para poder activar el sentido antihorario, necesito parar el proceso y recién activar el sentido antihorario, que sería la salida Q2.
Y vemos que el pulsador 1 tampoco hace que se active la velocidad o el giro inverso. Con eso garantizo de que no haya cortocircuitos ni que haya interrupciones. Bien, ¿sí han entendido, no, muchachos? Ahora sí, el tercer ejercicio dice: inversión de giro de un motor monofásico. ¿Sí? Como ustedes saben, en cuanto al motor monofásico, se complica en el sentido de que tienes que hacer el cruce entre la bobina de arranque o la bobina de trabajo. Entonces, para eso tú necesitas tres contactores, o sea, tres salidas, Q1, Q2, Q3. A diferencia del motor monofásico, del motor trifásico, que solo necesitabas dos contactores. ¿Sí? La inversión de giro en un motor trifásico es cambiar dos fases nomás, mientras que en el giro monofásico tienes que intercambiar dos bobinas, o las bobinas de trabajo o las bobinas de arranque. Teniendo en cuenta eso, entonces utilizamos tres contactores. A ver, vamos a hacer el arranque. Vamos a poner el nombre inversión de giro monofásico. Ok. Si van a hacer varios programas en una misma carpeta, es necesario que dejen de simular los anteriores. ¿Sí? Eso van a verificar porque a veces hay conflictos de conexión. Bien. Voy a hacer lo mismo que he hecho hace rato. Voy a agarrar un set reset y otro set reset. A este le voy a llamar sentido horario, giro horario, y al otro le voy a llamar giro antihorario. Ok. Para activar el giro horario voy a utilizar una entrada, la entrada 2. Para activar el sentido antihorario, una entrada 3. Para detener el proceso voy a utilizar la entrada 1 y la entrada 1. Muy bien, voy a conectarlo. Ya, lo mismo voy a hacer, voy a agarrar un contacto abierto y ese abierto voy a utilizar de la función RS1, que es el giro horario, y aquí abajo el RS2, que debería ser el antihorario. Muy bien, horario antihorario. Voy a activar la salida Q1 y la salida, va a ser la salida Q3. ¿Sí? Para hacer la inversión de giro en un motor monofásico necesitas un contactor para la bobina de trabajo y otro contactor para la bobina de arranque. Entonces lo vamos a poner aquí. El Q1 va a ser la bobina de trabajo. Bobina de trabajo. Y el Q2 va a ser la bobina de arranque en sentido horario. Muy bien. ¿Sí? Voy a utilizar esos dos para aquí. Y para invertir el giro voy a hacer que la bobina de arranque, los contactos de la bobina de arranque lleguen a volcar
sus bobinas para poder lograr la inversión de giro. Para eso voy a utilizar aquí la bobina de arranque Q2, le vamos a llamar, y aquí le vamos a poner bobina de arranque antihorario. Ok, bien, ¿cómo realizaríamos ahora la inversión de giro de este motor? Vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer para que no puedan encontrarse tanto la bobina de trabajo con la bobina de arranque en la inversión horario antihorario. Lo primero que tenemos que hacer es invertir, ¿sí? Vamos a invertir en los dos contactores que están invirtiendo las bobinas de arranque. Lo primero que voy a hacer es poner un contacto normalmente cruzado que pertenezca al antihorario, que va a ser el 2, la bobina Q2, ahí arriba. Así, cuando se enciende el sentido antihorario, se va a abrir este contacto y el sentido horario, por más que se le presione, no va a activar. Hacemos lo mismo para el sentido antihorario, que pertenece a la bobina Q3. Cuando se active el sentido de arranque horario, se va a abrir este contacto y no se va a activar por nada la bobina antihorario. Bien, ¿qué hacemos pero con la bobina de trabajo Q1? Porque necesitamos que Q1 se active tanto con la función especial 1 y la función especial 2. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cuando necesitas que algo se active desde 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos diferentes, quieres que se active la misma salida, pero de diferentes puntos, lo que tienes que hacer es conectar esos contactos en paralelo. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar esta opción y esta otra opción y vamos a conectarlo en paralelo a la bobina de trabajo con la bobina de arranque antihorario, y vamos a utilizar un contacto normalmente abierto también para que me active con la función especial del 2. Bien. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Va a funcionar o no? Bien, a ver, hagamos una revisión previa. Cuando yo active el sentido de giro horario, se va a activar. Al activarse esta función especial, le va a llegar a la bobina, energía a la bobina de trabajo, y también por medio de este contacto cerrado le va a llegar a la bobina de arranque horario. Entonces va a girar en sentido horario. Cuando se active la función 2, la función 2 del sentido antihorario, le va a llegar energía y va a activar el sentido de la bobina de arranque antihorario, y al mismo tiempo
va a activar la bobina de trabajo. ¿Sí? Y como este está cruzado, ya no va a dar energía a la bobina de arranque. Cuidado, cuidado, chichi, chichi. Bien, muchachos, ¿qué opinan? ¿Funciona o no? Vamos a simular. El I1 sabemos que es pulsor normalmente cerrado, I2 normalmente abierto, I3 normalmente abierto. Ok. Listo, vemos en sentido, el Q3 en sentido horario funciona bien. Y con el I3 debería dar en sentido horario. Ya. ¿Saben por qué les aparece esto? No, profe. Hay un error. No sabemos. Este es el fenómeno, esta es la velocidad a la cual van funcionando las salidas físicas del PLC. Si llegan a cometer un error como el que he cometido yo ahorita, el PLC se vuelve loco. ¿Por qué? Les voy a explicar ahorita. Cuando nosotros hemos conectado estos dos contactos en paralelo, estamos dando una activación de señal tanto al Q3 como también al Q2. Eso está haciendo que esto se abra y al abrirse esto está dejando sin energía a esta salida. Y al quedar sin energía esta salida, este se queda activado dándole energía a este. Y como estos están cruzados, están parpadeando, uno le está dando energía a este, el otro le está quitando a este, el otro a este, el otro a este, entonces se está volviendo un bucle continuo. ¿Sí? ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? Ya. Para evitar ese tipo de errores, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar lo que normalmente utilizamos. ¿Sí? Función especial 1 va a encender en sentido horario, función especial 2 sentido antihorario. Estos nunca van a llegar a chocarse. Después utilizamos, sabemos que el Q1 va a funcionar cuando se active el sentido horario o el sentido antihorario. Cualquiera de esos dos que se activen va a hacer que funcione el Q1. Por lo tanto, agarramos y le decimos un contacto normalmente abierto del Q1, del Q2 y un contacto normalmente abierto del Q3. Como les decía, para poder activar una salida que voy a compartir desde diferentes puntos o desde diferentes partes de accionamiento, los voy a conectar en paralelo. Y una vez que yo conecte en paralelo esos dos, o voy a tener la opción de encender con este o con este otro. Hemos declarado I1 cerrado, I2 abierto, I3 abierto. Enciendo el sentido horario. Si quiero encender el sentido antihorario, no va a encender. Apago, enciendo el sentido antihorario. Si quiero encender el horario, no va a encender. Sí, como pueden ver ustedes, cuando tengan errores como los que yo he cometido hace rato, tienen la opción de poder hacer cambios y poder utilizar los contactos de las salidas físicas que están usando para activar otra salida. La ventaja del PLC
es que ustedes pueden hacer 1001 pruebas hasta que les salga bien el programa. Si por alguna razón se han equivocado en alguna parte, vuelvan a hacerlo, vuelvan a simular. Si han declarado mal las entradas, hagan la prueba con diferentes conexiones. Lo bueno del simulador es que no va a producir ningún error, ningún cortocircuito como hacían en Automatismos 2. ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es ponerse a pensar en la lógica que están haciendo, nada más. Vamos a transferir el archivo para ver cómo nos va con el PLC. Voy a detectar qué PLC está conectado a mi computadora. Una vez que lo tenga, clic, probar y transferir el archivo. Le pongo transferir, sí, quiero ponerlo en el modo operación. Y como ustedes ya pueden fijarse, el PLC, una vez más les vuelvo a repetir, ha recibido el archivo, por esa razón me está indicando con el encendido de la pantalla que ya ha transferido el archivo correctamente. Entonces, yo voy a presionar la entrada I1, debería funcionar Q1 y el Q3 sentido antihorario. Presiono el I3, no debe activar nada hasta que se apague, y presionando I3 se invierte el giro del motor. ¿Sí? Sencillo. Es así como deben hacer ustedes las simulaciones. Bien, entonces vamos a hacer el último ejercicio que les he planteado para hoy día. El último, vamos a hacer un arranque sucesivo de 3 motores. Va a arrancar un motor, después de ese motor, después de que ese motor funcione un tiempo, va a encender otro motor. Después de que funcione el segundo motor, va a encender un tercer motor. ¿Sí? Un arranque sucesivo de 3 motores. Vamos a usar 3 salidas, Q1, Q2, Q3. Para hacer ese tipo de arranques sucesivos, ya nos venimos aquí, nuevo proyecto. Arranques sucesivos, 3 motores. Ok. Venimos al lenguaje ladder. Como es un arranque sucesivo, es obvio que va a tener un botón de inicio y un botón de apagado. ¿Sí? Como la sucesión de motores es por tiempos, tenemos que tener un botón de encendido y un botón de apagado. Una vez más voy a usar la función set reset, que es lo más fácil que pueden utilizar. Declaro la entrada I2 para que pueda activar el sistema, y 1 para que me desactive, y ya tengo mi autoenclavamiento de forma sencilla. Para que el proceso se detenga en cualquier etapa, voy a realizar la configuración de todo mi proceso después de un contacto normalmente abierto de la función que voy a activar primero, de esta. Dice que como primer paso tiene que encender un motor. A este le vamos a llamar motor 1. Motor 1. ¿Sí? Después de un tiempo, este motor, después de 5 segundos, este motor debe apagarse y dar paso a otro motor. Entonces, como necesito utilizar un temporizador, voy a agarrar el retardo a la conexión, que es el más utilizado, les vuelvo a recalcar. Le voy a dar un tiempo de minutos, segundos, y le voy a decir que tarde 5 segundos. ¿Sí? Bien. Una vez más les repito, si yo quiero sacar de servicio alguna salida, tengo que utilizar un contacto normalmente cerrado. En este caso, quiero sacar de servicio al motor Q1 después de 5 segundos. Entonces voy a utilizar la salida normalmente cerrado del temporizador T2. Muy bien. Con eso lo que estoy haciendo es garantizar que después de 5 segundos el temporizador 1 salga de servicio. Pero después de que el motor 1 salga de servicio, debe ingresar a trabajar el motor 2. Entonces, un contacto abierto del temporizador 2, que después de 5 segundos me saque de servicio al motor 1 y mete en servicio al motor 2. Aquí le voy a poner motor 2.
motor 2. Ok. Como es un arranque sucesivo de 3 motores, voy a utilizar un tercer motor. Para que el motor 2 después de un tiempo salga de servicio y el motor 3 entre en servicio. Bien, hasta esta primera parte simularemos. Aquí vamos a ver el tiempo, minutos, segundos, 5 segundos. Vamos a hacer la simulación. Declaramos el I1 como pulsador normalmente cerrado, el I2 como normalmente abierto. Ejecutamos la simulación y observamos que Q1 se enciende durante 3, 4, 5 segundos, se apaga y activa el Q2. Entonces, hasta ahí está bien. Está bien nuestro proceso. Si está en proceso la simulación que hemos hecho, necesitamos apagarlo en cualquier parte, se apaga con este botón de apagado I1. ¿Sí? Está bien hasta ahí todo. Como necesito que exista otro temporizador, un temporizador 3, que me saque de servicio al motor 2 y meta de en servicio al motor 3, voy a utilizar un temporizador con retardo a la conexión. Aquí está. Ahora, si se fijan, esto va de forma escalonada. En primera se enciende nuestro autoenclavamiento, que va a dar inicio a todo el proceso. Se enciende el proceso, va a encender el motor 1 y va a activar al temporizador. Pasado ese tiempo, este temporizador va a activar el segundo proceso, al motor, y también debería activar al temporizador. A este segundo motor le vamos a dar un tiempo de 6 segundos para que funcione, ¿sí? Y automáticamente después de los 6 segundos este motor debería apagarse para dar curso al tercer motor. Entonces, si quiero sacar de servicio al motor 2, tengo que usar un contacto normalmente cerrado, ¿no es cierto?, que esté conectado en serie para que saque de servicio. Como va a pertenecer a este temporizador, voy a conectarlo en serie. Muy bien. Para que pueda activar al motor 3, tengo que utilizar un contacto normalmente abierto del temporizador 3. Ok. Realizamos la simulación para ver si está bien nuestro sistema. Q1 está funcionando, tiene que pasar 5 segundos, apagarse Q1 y pasar a Q2. Q2 está funcionando, tiene que pasar 6 segundos para pasar de Q2 a Q3. Si quiero detener el proceso, el pulsador de entrada 1. Ahora, si el ejercicio te dice que tienes que realizar eso continuamente, que después de un tiempo del Q3 vuelva al Q1, haces lo mismo que hemos hecho aquí, que cuando el motor 3 se encienda, que también active a un temporizador. Y este temporizador, después de que se cumple el tiempo, reinicie todo para que empiece a funcionar de nuevo. Entonces, conectaríamos en esta parte un contacto cerrado del temporizador 4 para que se abra y reinicie todito. Vamos a hacer esa prueba, a ver, para que vean que es clave saber cómo conectar en serie y en paralelo los contactos, que es lo único que tienen que hacer para que funcione el sistema. Aquí hemos dicho, como en estos casos, después de la activación del temporizador 3, vamos a colocar otro temporizador con retardo de la conexión detrás de esto, y
aquí vamos a decirle el tiempo que necesitamos para que se reinicie todo el proceso. Le vamos a dar unos 8 segundos. Después de los 8 segundos, o sea, el motor 3 va a funcionar 8 segundos. Después de los 8 segundos, que empiece de nuevo el proceso automáticamente. Entonces voy a venirme aquí arriba y en esta parte voy a conectar un contacto normalmente cerrado. ¿De quién? Del temporizador 4. Bien. Se van a topar con el siguiente problema cuando conecten contactos de funciones especiales. Me dice las recursiones solo pueden realizar vías de salidas y marcas, me dice. O sea, no se puede conectar una función especial con un temporizador. ¿Qué solución le ponemos a eso? Utilizar una marca. ¿Sí? Agarramos un contactito abierto del temporizador 4, que cuando este cumpla los 8 segundos de tiempo de funcionamiento del motor 3, este se active y me active una marca. La marca es una salida virtual que solamente se maneja internamente en el PLC. Van a ver ahorita. Listo. Como esto se va a activar al mismo tiempo que termine el conteo de 8 segundos, voy a decirle que un contacto cerrado de esta marca, de la marca 1, reinicie todo el proceso. ¿Ok? Y esto sí me permite conectar. Vamos a hacer la simulación. Ejecutamos. Q1 debe funcionar 5 segundos y luego pasa a Q2. El Q2 debe funcionar 6 segundos y luego pasa al Q3. Y nuestro Q3 debería funcionar 8 segundos y va a reiniciar todo el proceso. Bien, vemos ahí que ha reiniciado el proceso. Vuelve a funcionar Q1 durante 5 segundos, Q2 durante 6 segundos y el Q3 durante 8 segundos. Y de nuevo vuelve a repetir el ciclo continuo. En cualquier etapa del proceso, si yo necesito detener el proceso, y no importa en qué etapa esté, presiono el I1 y se detiene todo el proceso. Ustedes pueden refutar que aquí la marca no es una memoria virtual interna como yo les he dicho, porque aquí se está encendiendo, pueden decir, ¿no es cierto? Pero como les comento, esta marca 1 es una memoria virtual que solamente figura en la programación de las memorias internas del PLC para poder configurar entradas y salidas. Pero eso es de forma interna. Las salidas físicas que tenemos es el Q1, Q2, Q3. Y las marcas que observan aquí que se encienden, internamente se manejan. No salen como salidas físicas. Transferimos el archivo. Siempre van a hacer clic aquí en este actualizar para ver qué dirección IP está usando el PLC. Clic sobre la dirección IP, probar, aceptar. Voy a transferir el archivo. Una vez transferido el archivo, confirmo que se ha transferido el archivo correctamente, porque aquí me está diciendo el PLC que sí ha recibido el archivo. Entonces, presionando la entrada I2 ya debería hacer todo el proceso que les he mostrado en simulación. Ok, presionamos el proceso, 5 segundos después pasa a la salida Q2 y al Q3. Y como pueden ver, en ninguna parte aparece la memoria o el foquito de la memoria 1 que les mostraba a ustedes. Porque no es una salida física, es una memoria interna que tiene para poder programar el PLC. Y así, cíclicamente, continuamente, va a ir funcionando nuestro PLC. Bien, con eso habríamos concluido los 4 ejercicios del repaso que tenía que planteárselos a ustedes, porque en base a estos 4 ejercicios que hemos hecho les voy a
plantear unos circuitos de programación para que lleguemos a simular el sábado. ¿Alguna duda, consulta, muchachos? Profe, el sábado estaríamos dando el examen en sí. Exacto.